Buenos días. Me gustaría compartir con ustedes en el cuarto Congreso Internacional Innovación Docente, Educación y Transferencia del Conocimiento, experiencias innovadoras para el aprendizaje construyendo el conocimiento del futuro, mi ponencia titulada Transformaciones en Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial estudiando la extrema derecha. Para ello voy a hacer una breve introducción, pasaré luego a tener en cuenta aspectos metodológicos, resultados, conclusiones, reconocimientos, agradecimientos. En este sentido, me gustaría iniciar con una pregunta. ¿Cuando la ciencia cambia, la política también? Para ello tendremos que remontarnos un poco a Grecia con Aristóteles. Y Aristóteles decía que la política tenía la función de organizar el Estado y el gobierno, de construir comunidad y de distribuir con equidad los recursos. En ese sentido, Lyotard en 1979 nos menciona que la ciencia de la posmodernidad se basa en un consenso intersubjetivo que legitima la ciencia a través de juegos de lenguaje de expertos dentro de las diferentes disciplinas. ¿Eso qué nos conlleva? Que la ciencia sociológica, es decir, responda a los valores culturales de un tiempo y un espacio, y que la política también lo es, y que tienen interdependencias frente al contexto en donde se están desarrollando, influyéndose mutuamente. ¿La ciencia ha cambiado? Para abordar el tema de la ciencia voy a remontarme a Kuhn. Kuhn nos decía en su libro La estructura de las revoluciones científicas que la ciencia tenía un paradigma y que ese paradigma se iba cambiando a medida que el paradigma era insuficiente para dar cobertura a todas las anomalías que se iban presentando. Por eso yo he traído este cuadro. Mi abuelo, en su época, en lugar de hacer una foto familiar, tuvo una idea que era mandar a hacer un marco grande y pedir a todas las personas de la familia que mandaran una foto para tener ahí toda la familia. Eran 10 hijos y para ese momento éramos como 60 nietos y algunos nietos ya estaban casados, y este cuadro fue recopilando a medida que íbamos creciendo. Y llegó un punto en el que ellos se dieron cuenta que uno, habían diferentes formatos y que por lo tanto no iban a estar tan organizados y trataron de ir colocándolo, y dos, que las fotos que no alcanzaban a caber se iban acumulando, se iban generando anomalías. Entonces, mi explicación metafórica de la ciencia es como lo que dice Kuhn. Hay un marco, un paradigma científico que nos permite contener todas las producciones en ciencia, sus métodos, sus técnicas, instrumentos, formas de divulgación, y todo ello está ahí. Sin embargo, a medida que va avanzando el contexto, los procesos y se van desarrollando, ese marco se vuelve más pequeño para todo lo que tiene que contener. Entonces se comienza a hacer una revolución de ciencia por acumulación de anomalías, hasta que finalmente se genera un nuevo marco que da espacio para todas las anomalías y permite desde ahí seguir desarrollando la ciencia. Y uno de esos marcos que han sido emergentes y que han tenido de alguna forma acogida es el de Edgar Morin con el paradigma de la complejidad. Y desde allí se podría explicar lo holístico del conocimiento. Para algunos es un poco idealizado, pero nos permite comprender toda la realidad teniendo en cuenta sus especialidades, pero sobre todo teniendo en cuenta una lectura holística. Y desde ahí es retomado biotecnología, desarrollo de energías renovables y tecnologías limpias, computación cuántica, nanotecnología e inteligencia artificial y sus ecosistemas como anomalías que permiten la construcción de un nuevo paradigma y la recopilación de nuevas técnicas, procedimientos, metodologías y procesos, e incluso diría que objetos de estudio y contextos de objetos de estudio que el paradigma anterior no podía contener. En ese sentido, la ciencia sí cambia y por ende también deben cambiar las políticas. Pero ¿cómo se puede relacionar la inteligencia artificial, la política y la ciencia? Para mí, en este caso lo voy a tener en cuenta el caso de Brexit, en donde estuvo implicada Cambridge Analytica, Facebook, y la decisión de si se continuaba o no en la Comunidad Europea. Entonces, Inglaterra en su momento estaba tomando la decisión
y había una votación convocada y tenían que decidir si continuar o no continuar. ¿Cuál era el precedente? Una persona había desarrollado un juego que permitía saber quiénes te tenían como contacto. Entonces, tú llegabas, metías tu información y desde Facebook todos tus contactos eran capturados y a su vez los contactos de sus contactos, y así se fue aumentando y teniendo una base de datos muy grande a partir de usuarios de Facebook. Entonces el que tenía la base de datos dijo, bueno, ¿yo qué puedo hacer con esto? Entonces Cambridge Analytica le dijo, véndemela. Y Cambridge Analytica ya tenía una idea muy clara y era hacer marketing político, hacer procesamientos de esta información a partir de toda la información que tenían la red Facebook, y habló con Facebook de hecho para vincularlo a perfiles y a la información de perfiles, establecer quiénes estaban a favor, quiénes estaban en contra, y pusieron en marcha una estrategia y sesgar la intención de voto hacia la salida de Inglaterra del Brexit, de la Comunidad Europea. Finalmente lo lograron y eso implicó un planteamiento profundo sobre las posibilidades de la inteligencia artificial en la manipulación de los seres humanos, de las tomas de decisión y de la potencia que tenían estos algoritmos. Así que se comenzaron a hablar de desarrollos éticos, aplicaciones éticas, regulaciones, y nos permitió observar también cómo un cambio en la ciencia apoyado en un desarrollo tecnológico, la inteligencia artificial, llevaba a la política en una doble vía. Por un lado, beneficiarse de estos desarrollos y por el otro lado, a regular sobre estos desarrollos para permitir orden social y ejercer la política como tal, es decir, la distribución de la riqueza, el orden del gobierno y del Estado, entre otras, como lo enunciaba Aristóteles. Específicamente en la extrema derecha que encontramos, Monet, si no estoy mal, nos hablaba de 3 situaciones específicas que acompañan la extrema derecha: el autoritarismo, el populismo y el nacionalismo xenófobo. Estas situaciones, por el efecto de la extensión global de políticas neoliberales, el terrorismo islámico y las crisis migratorias, todo ello permite que existan, junto con el entorno, unas condiciones que el discurso de la extrema derecha retoma y amplía su número de votantes. De esta forma, la extrema derecha sufre no solamente como un proceso inducido recientemente, sino algunos historiadores lo remiten hacia la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en este contexto la extrema derecha surge para abarcar situaciones de disconformidad social frente a los procesos que se han venido dando socialmente. En este contexto, nuestra investigación tuvo por objetivo identificar la presencia del uso de tecnología e inteligencia artificial dentro de la producción científica que abordó la extrema derecha durante el 2023-2024. Para ello, tuvimos en cuenta un total de 85 artículos que ubicamos desde 3 bases de datos en español: Telnet, Cielo y Realce. Ello nos conllevó, a través de un proceso de criado filtrado, a obtener 22 documentos que fueron analizados. Nuestros resultados implicaron evidenciar un nuevo contexto de estudio, la virtualidad y específicamente las redes sociales, poblaciones y muestras. Pasamos de estudiar una población, un estado, un país, a estudiar una red social, un tweet, una cadena semántica. Y nuestras muestras pasaron a ser número de conversaciones, hashtag, post, retweet, y el alcance de las muestras pasaron
de ser entre 5 tweets a ser 1.6 millones de conversaciones. Esto para un científico, para un grupo de científicos en otras condiciones hubiera sido sumamente complejo abordar el análisis de 1.6 millones de conversaciones, pero a través de la tecnología esto fue posible. Y eso implicó también que surgieran nuevas técnicas, como la técnica de bola de nieve, la etnografía, el análisis de cadenas semánticas, el social network analysis, el cálculo de engagement, las encuestas asistidas por computador, entre otras metodologías, técnicas, instrumentos y formas de analizar que nos conllevan a ver diferencias frente a la forma como estábamos haciendo ciencia y construyendo procesos antes de la inteligencia artificial y antes de que el Internet y el uso de computadores se masificara. Específicamente en el análisis de resultados y en la discusión también aparecen software específico, algunos en acceso abierto, otros en acceso de pago, como por ejemplo el IBM, Iramuket, Deduce, Jeff, DataDiver, Excel, NetBeans, entre otros. Todo ello conlleva a muchas discusiones frente a lo que está sucediendo, los alcances, cómo esto está cambiando también la forma de divulgar, cómo las políticas de publicación también interfieren, y aquí es donde presentamos nuestras conclusiones. El estudio del fenómeno social de la extrema derecha, particularmente su relación con el uso de las tecnologías de inteligencia artificial, exige unas condiciones habilitantes dentro del ámbito editorial, además de también dentro del grupo de investigadores o el propio investigador que lo está haciendo, porque no solamente conocer tu área, sino también tener acceso a las herramientas tecnológicas y saber cómo se utilizan. Y estas condiciones pueden ejercer funciones de contención o promoción en la medida en que las políticas de publicación de las revistas académicas no solamente orientan el conocimiento que se difunde, sino que también responden a los sistemas institucionales, ideológicos y tecnológicos a los que dichas publicaciones están integradas. Y, de otro lado, a partir de las tendencias actuales, podríamos concluir que las revoluciones científicas del futuro no se vivirán, sino se codificarán, tanto en lo biológico como en lo ético. Y quisiera aprovechar este margen de tiempo para agradecer a todas las personas que han desarrollado las herramientas y los desarrollos que hicieron posible esta ponencia, y a ustedes, los que están desde el otro lado escuchando. Muchísimas gracias por su atención. Buen día.